Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando, que está por demás decir que es realmente una lección muy importante. Si usted quiere saber de qué se trata la lección, por favor, ponga mucha atención porque esta semana va a recibir una gran bendición. Esta semana estamos estudiando la serie El método de Jesús para ganar almas, para conquistar almas para el reino de los cielos. La lección de esta semana es la lección número 9 y su título es Jesús las ministraba en sus necesidades. ¿Qué es lo que hacía Jesús para conquistar las almas? Dice aquí, las ministraba en sus necesidades. Aunque parezca que no es así, allá afuera hay gente que tiene grandes necesidades. Algunas veces, y casi la mayoría de las veces, dentro de nuestra iglesia también existen necesidades que son necesidades humanas, que solo Dios las puede satisfacer. Y este es el propósito de la lección de esta semana. Tanto así que este método lo utilizó Jesús, lo utilizó el apóstol Pablo y todos los discípulos del Señor. De tal manera que esta semana vamos a descubrir, a estudiar una lección muy importante. Y los temas que vamos a abordar son: ¿qué hacer cuando hay interrupciones en el ministerio? ¿Qué es lo que usted debe de hacer cuando se encuentra con aparentes desviaciones o obstáculos en el proceso de hacer o cumplir la misión? ¿Qué debe de hacer? Usted va a estar comprendiendo esta semana que hacía Jesús. Seguidamente va a descubrir cómo saber qué necesitan las almas allá afuera y qué hacer para satisfacer esa necesidad. En el proceso del estudio de esta semana, usted va a disfrutar de un tema muy interesante, el cual es: ¿cuál es la necesidad más profunda del ser humano? Y digo que usted va a disfrutarlo porque se va a dar cuenta que esta necesidad es la necesidad suya, es la necesidad mía, es la necesidad de todos aquellos que están allá afuera esperándolo y esperándome para llevar esta bendición. También va a comprender qué descubrió Tabita o Dorcas allá en Jope y cómo, al haber descubierto esto, comenzó una gran bendición para esta ciudad. De tal manera que prepárese porque viene una gran bendición. Para finalizar, va a comprender de manera clara, precisa y transparente qué debe de hacer la iglesia hoy en este tiempo. Prepárese y amárrese el cinturón porque va a recibir una gran bendición. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 9, el versículo número 35. Pero antes de estudiar o repasar la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia y purifica el alma de toda contaminación y de pecado, venga a cubrirnos en esta hora para prepararnos para recibir
el bálsamo del cielo a través de tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Te rogamos que nos bendigas, nos des la presencia de tu Santo Espíritu y sea tu palabra, Señor, y tu guía perfecta de Espíritu Santo, llevándonos a toda verdad y mostrándonos tu bendición en la lección de esta semana. Tómanos en tus manos y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Mateo capítulo 9, versículo 35. La Biblia dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es lo que hacía Jesús. Este era el hábito de Jesús. Esta era la misión que Jesús vino a cumplir. Dice que recorría Jesús todas las ciudades. Además de esto, él iba enseñando, también iba predicando y sanando toda dolencia. De tal manera que Jesús dice, salía. Para poder encontrar la necesidad de las almas, usted y yo tenemos que salir. Y al salir nos vamos a encontrar con toda clase de necesidades. Hemos de enseñar, predicar y sanar las dolencias de todos aquellos que Dios nos ponga en nuestro camino. La lección de esta semana, como ya dije, se llama Jesús las ministraba en sus necesidades. Tanto Jesús como Pablo como Pedro, ellos percibieron y descubrieron una necesidad dentro del pueblo. De esta manera ellos podían encontrar la necesidad y satisfacer esas necesidades que son naturales del ser humano. El ser humano necesita sentirse de alguna manera sano de todo tipo de problemas. Así es que ellos predicaban, satisfacían las necesidades de las almas, haciendo que ministrando sus necesidades. Oiga bien, no se trata de lo que yo quiero darle a la gente, no se trata de lo que yo quiero o pienso que la gente necesita. Se trata de lo que ellos necesitan realmente. La lección de esta semana nos habla de la experiencia de una mujer adventista que ya estaba jubilada. Resulta que ella estaba para retirarse, sin embargo, ella pensó que ella podría, dice aquí, dejar de ministrar, pero en su comunidad el SIDA causaba grandes estragos. Estaba muriendo la gente por el SIDA y estaban quedando niños huérfanos. Esta hermana vio una necesidad, encontró la necesidad y empezó a satisfacerla. Dice aquí que ella empezó a alimentar a los huérfanos allá por el año 2002. Y la iglesia comenzaron a alimentar a estos niños y comenzaron apenas con 50 niños, que en realidad es bastante. Ya para el 2012 habían establecido un comedor donde le daban a los niños el alimento. Casi llegaron a ser 300 niños que comían en ese comedor comunitario donde esta hermana hacía una tremenda y hermosa labor. El tiempo pasó y ¿qué fue lo que pasó? Con el tiempo otros servicios fueron añadidos. Por ejemplo, ADRA llegó para distribuir ropa, me imagino que zapatos, verduras, maíz, y establecieron un huerto donde cultivaban la tierra. De tal manera que esta hermana fue una fuente de bendición para aquella necesidad de aquellos pobres huérfanos. Esta hermana buscó una necesidad, encontró una necesidad y la satisfizo. Esa es tu misión, esa es mi misión, esta es la misión que Cristo hacía. Dice, y leo literalmente, comenzaron a ayudar a las mujeres enseñándoles labores manuales para que pudiesen generar sus propios ingresos. Oiga bien, les enseñaron hasta ganar dinero. Esta demostración de amor produjo una iglesia nueva. Al comienzo había 5 miembros y para el año 2012 ya asistían 160 personas. Ese año Dios proveyó los recursos a fin de construir, dice, un orfanato y un edificio nuevo para la iglesia. ¡Qué bendición hay
en buscar una necesidad, encontrar esa necesidad y satisfacerla. Como dice la lección de esta semana, Jesús ministraba en sus necesidades. Descubramos qué nos enseña la lección del día domingo y aprendamos de esta lección, cuyo tema es interrupciones al ministrar. ¿De qué trata esto? Veamos que estudiando la sección del día domingo, usted puede comprender qué es lo que significa interrupciones al ministrar. Algunas veces como seres humanos estamos ocupados, atareados, haciendo alguna cosa. Y de repente tal vez algo interrumpe esa actividad y eso puede ser molesto, incómodo. Puede fastidiar a una persona que quizás esté ocupado. En el ministerio de Jesucristo no fue diferente. Cuando Jesucristo salió de Gadara con sus discípulos, se montó en la barca y se fue a la otra orilla. Estando en la otra orilla, una gran multitud de personas le esperaba. Esta gente estaba demandando de Jesús atención. Yo imagino que sanaba enfermos, yo imagino que daba palabras de consuelo, yo imagino que Jesucristo, como era una figura pública, atendía las necesidades de todas las personas que le rodearan. Y en este día la lección nos manda al libro de San Marcos, en el capítulo 5, de los versículos 22 al 43. Escuche lo que dice el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Oiga bien, Jesús está rodeado de gente que le está satisfaciendo sus necesidades. Y viene un líder de la iglesia. Oiga bien, ¿alguien de dónde? De la iglesia. Y este líder de iglesia tiene una necesidad. Su hija estaba agonizando. Llega donde Jesús, interrumpe el ministerio de Jesús que está atendiendo a mucha gente para que lo atienda a él. Le dice, mira, mi hija está agonizando, se postra, le dice, mi hija está agonizando, y Jesús le dice, yo voy a interrumpir lo que estoy haciendo por ir a tu casa. Se va Jesús detrás de Jairo para ir a sanar a aquella criatura, aquella muchacha de 12 años, y en el trayecto una mujer le interrumpe a Jesús. Esta mujer se encuentra en el versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer interrumpió ahora la misión de Jesús para ir a sanar a la hija de Jairo. Jairo interrumpió a la multitud que estaba ministrando a Jesús. Ahora esta mujer interrumpe a Jesús que va a ministrar a Jairo. Y así el ministerio se viene interrumpido. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer cuando hay interrupciones en el ministerio? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción cuando alguien interrumpe en el ministerio? Según la lección, esta es una buena oportunidad para ministrar, para bendecir a otros. Sin embargo, dice aquí, afrontémoslo. A ninguno le gustan las interrupciones. Estamos muy ocupados, queremos cumplir alguna misión, alcanzar alguna meta. Y como estamos ocupados, las interrupciones nos perturban, nos molestan. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice aquí, bueno, es claro que tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Dejar de hacer lo que estamos haciendo porque es importante atender a las almas que están en necesidad. Dice aquí, las mayores oportunidades para ministrar en las necesidades de la gente vienen por medio de interrupciones. Nosotros tratamos de evitar las interrupciones y nos molesta cuando se arruinan nuestros planes. Pero en el ministerio de Jesús, las interrupciones estuvieron, por así decirlo, a la orden del día. Él dejaba de atenderse a sí mismo
por atender a la multitud. Cuando a ti te hacen una demanda en medio de tu misión, ¿qué es lo que hacen? Recuerde que la historia del buen samaritano tiene que ver con un sacerdote que pasó, vio la necesidad de un herido y pasó de largo. No interrumpió su misión santa. Pasó el levita, miró el herido y pasó de largo. No interrumpió su misión como levita. Pero un samaritano, un hombre que era despreciado por los judíos, dijo: este que está herido es mi prójimo. Y él interrumpió su itinerario, interrumpió su misión, interrumpió su objetivo para atender la necesidad de ese pobre herido que estaba ahora lastimado por los ladrones que lo habían maltratado. De tal manera que en el ministerio de Jesús hubo lugar para atender a las personas. En medio de las interrupciones, él atendió las necesidades, interrumpió su ministerio para ministrar a otros, aprovechó la oportunidad para servir, para atender, aún en medio de su programa o de su plan, o podemos decir de su programa social o público. De tal manera que algunas veces usted y yo tiene que parar, pensar, ver las necesidades y actuar para ministrar, aunque interrumpan las actividades diarias. Aprendamos de la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña en este día de lección con el tema que es ¿cómo puedo ayudarte? Veamos de qué se trata la lección. Muy bien. Estudiando la lección del día lunes, usted puede descubrir cómo usted puede entender la necesidad de lo que están allá afuera esperando por usted para entregarles una bendición. En este día nos muestra cómo puedo ayudarte. La lección en este día nos refiere al libro de San Marcos. En el capítulo 10, de los versículos 46 al 52. El testimonio bíblico nos dice cuál fue la experiencia de Jesucristo antes, durante y al momento de sanar la ceguera de Bartimeo el ciego. En realidad, esto comienza allá por el versículo 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Este pobre hombre estaba sentado junto al camino, el polvo le daba, el viento le daba, la lluvia le caía, el sol lo resecaba, y dice la Biblia que estaba envuelto en una capa. Cuando éste oyó hablar que Jesús venía, él vino y superó todos los obstáculos. La gente no lo dejaba hablar, y dice que él clamaba mucho más cuando la gente le reprendía para que callase. Ahora, Jesucristo, al escuchar la voz, el clamor de este pobre ciego, dice que entonces Jesús se detuvo. Versículo 49. Lo mandó a llamar y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, él te llama. Cuando llega este ciego donde Jesucristo, oiga bien, está ciego, y Jesucristo le hace una pregunta a este ciego. Escucha lo que le pregunta. Versículo 50. Entonces, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. ¿Por qué Cristo le pregunta al ciego Bartimeo qué quieres que te haga si él sabe, está viendo que está ciego? ¿Sabe que allá afuera hay gente que está ciega y no sabe que está ciega? ¿Sabe que hay gente allá afuera que están muertos de hambre, de fe, de esperanza, y no saben que necesitan de ese rico y delicioso alimento? Pues bien, Jesús le hizo esta pregunta al ciego Bartimeo para que él estuviera consciente de su necesidad. Jesús ya sabía que él estaba ciego, pero le hizo la pregunta para que Bartimeo estuviera consciente de su necesidad. La otra referencia que tenemos en este día de la lección la encontramos en San Juan, en el capítulo 5. Y esta es la experiencia tremenda de un hombre que estaba paralítico. Versículo
1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice que allí yacían ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, y todos estaban esperando que en ese estanque, ellos tenían como por tradición, creían que un ángel venía y movía las aguas, y el primero que descendiera a las aguas sería sano. En esa condición Jesús, ver tantos enfermos, tantos heridos, tantos ciegos, paralíticos, qué sé yo, gente enferma que no tenían ni esperanza. Dice entonces, y versículo 5, y había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, oiga bien, Jesús miró un montón, pero dio prioridad a este hombre. ¿Por qué? Se enfocó en la necesidad más urgente. Y esto tenía un propósito. Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Oiga, qué pregunta. ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? A Bartimeo le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y a este le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Jesús le hace esta pregunta a este pobre enfermo para que él estuviera consciente de su condición. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Este pobre hombre, su única palabra fue, no tengo quien me ayude, no tengo quien me meta en el estanque cuando las aguas se mueven, no tengo quien. Dice aquí, nota que en ambos casos Jesús preguntó qué deseaban, cuáles eran las necesidades. Jesús viene y les hace la pregunta. Jesús le mostró respeto a ellos. Dice aquí, le mostró respeto a los hombres, mostró que él los escuchaba y por lo tanto que se interesaba en aquello por lo cual ellos luchaban. Jesús entiende a la gente. Jesús te entiende y me entiende aquí. Solo quieren, dice aquí, solo quiere alguien con quien hablar. La gente solo quieren alguien con quien hablar, alguien que les escuche, porque a veces poder hablar acerca de sus luchas puede ayudar a las personas a sentirse mejor. En este mundo lleno de conflictos, de persecución, de aflicción, existen las enfermedades llamadas psicosomáticas. Son enfermedades mentales que la gente tiene producto de sus preocupaciones y ansiedades. En este caso, el hombre estaba postrado, estaba paralítico. Jesucristo le dice, ¿quiere ser sano? Y dice, oh, claro que sí, Señor. Ahora, algo interesante que sucede aquí, él estaba, dice, acostado. Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Y ahora entonces Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En el versículo 7 dice, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, Jesucristo le dice a este hombre, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Ahora, algo interesante, en día de reposo Jesús sana a este hombre, y vienen los saduceos, los fariseos, y empiezan a acusar de que está haciendo una obra en día sábado. Y Jesucristo dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre, levántate y anda. Ahora, aquí hay una controversia, la cual realmente no es el punto. Pero póngase usted a pensar, si usted va donde el médico, llega donde el médico lo vuelve a ver y en vez de preguntarle qué siente, le hace la receta y le dice, está bien, venga la otra semana, venga dentro de un mes para ver cómo sigue de salud. Ni siquiera le preguntó, ni siquiera oye su corazón, ni siquiera le toma la presión. Este tipo de problemas se puede dar un problema mayor, porque alguien puede morir si no es atendido debidamente médicamente. Así es que
Entonces es importante escuchar al paciente, saber qué siente, cuáles son los síntomas para poder hacer una prescripción médica y recetar la receta que necesita ese paciente. De tal manera que para que podamos darle bienestar a la gente, tenemos que atender sus necesidades como un doctor atiende, escucha, para poder servir en la necesidad del paciente. Ahora, muchas iglesias creen que ya lo saben todo, que ya tienen la medicina para todo mundo. Algunos creen que las 27 doctrinas sana a la gente. Y eso está bien. Las 27 doctrinas, perdón, las 28 doctrinas dan conocimiento de nuestra fe. Pero ¿saben qué? Hay gente que está necesitada de palabras de aliento. Hay gente que está necesitada de ser escuchada, de ser atendida, como en el caso. La pregunta que tú y yo tenemos que hacer es, aunque veamos la necesidad, tenemos que preguntar, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? ¿Puedo ayudarte con esto? ¿Puedo ayudarte con los hijos, la familia, el alimento, con cualquier necesidad? Entonces aquí nos muestra claramente que necesitamos hablar con la gente, escuchar sus necesidades y que ellos miren que estamos realmente, sinceramente preocupados por sus necesidades. Dice aquí, dice, recordad que podéis derribar la más grande oposición al mostrar un interés personal en aquellos con quienes os encontráis. Cristo demostró un interés personal en los hombres y las mujeres mientras vivió en esta tierra. Nosotros hemos de ir, hemos de escuchar, hemos de preguntar para comprender cuál es la necesidad, descubrir esa necesidad y satisfacer esa necesidad. Se nos ha enseñado a dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y consolar al triste. ¿Cómo puedo ayudarte? Si alguien tiene una necesidad, usted pregunte, ¿puedo ayudarte con esto? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres que haga? De tal manera que la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo puedo ayudarte? La respuesta la tienes tú. Hay gente que están inválidos, no tienen quién allá afuera. Aún dentro de nuestra iglesia hay veces que hay gente, hermanos de nuestra fe, que no tienen quien les dé palabras de consuelo o quien los escuche. Tú y yo estamos para eso. Hay ciegos allá afuera que no pueden ver su necesidad. La pregunta es, ¿tú tienes la solución? Yo tengo la solución y hemos de preguntar, ¿qué quieres que te haga? Y no solamente hacer la pregunta, sino entender que necesitan, saber que necesitan y suplir de acuerdo a la necesidad de aquella persona, porque esto es lo que dice, ¿cómo se llama la lección? Jesús las ministraba en sus necesidades y esta era la bendición que acompañaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos qué nos enseña la lección en el día martes y descubramos cuál es la necesidad más profunda de los seres humanos el día de hoy. Veamos qué nos enseña la lección del día martes. Usted se encuentra con las que son las necesidades más profundas. Los seres humanos necesitamos muchas cosas para vivir, pero entre las cosas más importantes que necesitamos para vivir es el aire. El aire que respiramos es importante para vivir, es necesario. De igual manera el agua es otro elemento muy importante para poder vivir, para poder subsistir. También necesitamos alimento, es importante el alimento. Necesitamos también un techo donde vivir, un lugar de refugio. Necesitamos una familia. Necesitamos, bueno, son muchas las cosas que como seres humanos necesitamos. Pero hay unas necesidades más profundas que no la pueden suplir si usted se enfoca en obtener cosas. Porque hay gente que piensa que teniendo y teniendo y teniendo cosas, eso satisface la necesidad del alma. Pues déjeme decirle que eso no es cierto. Hay necesidades más profundas en el alma que son más importantes que las cosas materiales. Dice aquí, Jesús como Señor sabía más acerca de la gente que ellos mismos. Hay muchos informes en los evangelios donde Jesús
mostró que no solo sabía lo que la gente pensaba en ese momento, tanto así que la Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, o sea, Dios lo sabe todo. En el Salmo 139 dice aquí: Señor, tú me conoces, tú me has examinado, tú sabes todo de mí. Realmente todo mi caminar, mi andar, mi levantarse, tú lo sabes todo. El salmista aquí reconoce que Dios es omnisapiente, Dios es omnipresente. El versículo 6 dice: tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Dios conoce todo de ti y de mí y de la gente que está allá afuera. Él sabe tu más profunda necesidad, sabe mi más profunda necesidad. De tal manera que Él conoce las necesidades más profundas. Ahora, la Biblia presenta en la lección de este día la experiencia de un hombre que tenía una profunda necesidad. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, nos encontramos con que Jesús se reúne en una casa, se reúne tanta gente que abarrotan la casa de gente y ya no puede entrar más gente por la puerta. Resulta que unos amigos tenían un amigo que estaba paralítico. Lo llevan a la reunión, pero se encuentran que no pueden entrar por la puerta. Y lo que estos hombres hicieron fue subirse al techo, hicieron un agujero en el techo y bajaron al hombre allí donde estaba Jesucristo. Versículo 5 del capítulo 2 de Marcos. Al ver Jesús la fe de ellos, oiga bien, ¿la fe de quién? De los amigos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y al decir esto, entonces los escribas, los fariseos, dice el versículo 6, ellos estaban cavilando en sus corazones porque pensaban: ¿cómo puede hacer este milagro este hombre y decir semejante blasfemia? Tus pecados te son perdonados. Oiga, qué tremenda blasfemia. Versículo 8 dice que Jesucristo dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. O sea, al paralítico le está confirmando que sus pecados han sido perdonados. Versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De tal manera que Jesucristo sabía la necesidad más profunda de este paralítico. La necesidad más profunda de este hombre no era que estaba postrado, realmente necesitaba el perdón de sus pecados, la sanación de su alma. De tal manera, dice aquí, Jesús sabía que el problema era más que físico. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba este hombre. Si por ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento, dice, de vivir o de morir, seguida según fuese la voluntad de Dios. De tal manera que este hombre fue sanado de su necesidad más profunda. ¿Cuál es la necesidad de la gente allá afuera? Es cierto, necesitan agua, comida, techo, familia y todo eso, pero su necesidad más profunda es la de ser perdonados. La necesidad del alma es la de ser libre de toda esclavitud. Estos hombres habían recibido sanidad, los amigos de este paralítico, y llevaron al paralítico para que fuera sanado. Dice: no podemos llegar más bajo de la superficie como lo hizo Jesús. No obstante, podemos estar seguros de que quien quiera, a quien sea que ministremos, será una criatura dañada por el pecado. Ellos tienen necesidad de gracia, ellos tienen necesidad de perdón, ellos tienen necesidad de saber que Dios los ama a pesar de que son pecadores y que tal vez están sufriendo. Así es que, fuere lo que fuere, nosotros tenemos la misión de buscar esas necesidades y satisfacerlas. Las necesidades más profundas del alma las satisface solo Dios. Tenemos que estar seguros de ese amor. Tenemos que estar salvos por la fe y transmitir a otros que tal vez están paralíticos el amor que Dios tiene por nosotros, transmitir esa fe y buscar y encontrar
a aquellos que tienen estas necesidades profundas para satisfacerlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a orar por ellos para que el Espíritu de Dios venga sobre ellos, los tome y les sane el alma de toda dolencia, de todo mal, de todo pecado, de toda tristeza, y los haga libres en Cristo Jesús. Aprendamos qué nos enseña la lección del día miércoles y descubramos en este día qué nos dice la lección con el tema que es Dorcas en Job. ¿Qué nos enseña este día la lección? Veamos qué es lo que nos enseña. Muy bien, estamos en la sección del día miércoles. En este día nos presenta el testimonio de la conocida hermana Tabita o Dorcas, que estaba allí en Jope. La experiencia de Dorcas es una experiencia muy especial, porque resulta que Tabita o Dorcas en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuenta la experiencia de que este personaje bíblico encontró una necesidad. Y aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Dorcas cuando descubrió una necesidad? Escuche lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, versículo 36 al 42. Tal vez no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer la parte más principal, por así decirlo. Hechos capítulo 9, versículo del 36 al 42. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Y sabe qué pasó? Esta hermanita llamada Dorcas resulta que se enfermó y murió. Ella encontró una necesidad. Dice que más adelante que las viudas y la gente que estaba en necesidad cuando se murió Tabita lloraban tanto por ella porque ella hacía muchas cosas buenas, hacía bondades. Y entonces dice aquí el versículo 39, levantado entonces Pedro fue con ellos porque mandaron a llamar a Pedro de que estaba enferma Tabita, que se había muerto, lo mandaron a llamar para que los consolara. Y cuando llegó Pedro, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. O sea, Dorcas hacía limosna, o sea, ofrendas de bien, y hacía túnicas, hacía vestidos para las viudas, para la gente que necesitaba. Tanto así entonces que esta discípula era una discípula que estaba en acción, estaba haciendo algo de bien y de bendición en la ciudad. En tu congregación se puede decir que hay una persona llamada Dorcas o hay un grupo de hermanas que le llaman Dorcas. ¿Qué es lo que hacen esas hermanas? Dice aquí, abundan esas buenas obras y buenas limonas ahí en tu iglesia o en la ciudad donde tú te encuentras. Bueno, resulta que los santos de la iglesia de aquel entonces, el libro de los Hechos, dieron testimonio de la grande obra que hizo Tabita en ese tiempo que estuvo con ellos. Dice aquí, los santos son los miembros de la iglesia cristiana. Las viudas pueden incluir a los miembros de la iglesia. Dorcas servía a ambos grupos. Tu Jope debe estar fuera de tu iglesia y dentro de ella. El interés, dice, cuidado de los que están dentro de la iglesia es también una poderosa estrategia evangelizadora. Es bien interesante notar que cuando Pedro regresó donde estaba Dorcas, viendo el testimonio que dieron por ella, dice que se quedó en la sala, oró por Dorcas y ¿sabe qué es lo que pasó? Dios la resucitó por medio de la oración del apóstol Pablo. Tanto así dice que le dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. O sea, es un milagro. Dios tiene a sus hijos que están trabajando de día, de noche, en cualquier lugar, allí en el barrio. Me encanta poderosamente la segunda parte de esta lección porque habla del mandamiento nuevo, el mensaje de Jesucristo en tres pasajes que nos encontramos en San Juan, capítulo 3, 34, 35, 15 y versículo 12, donde dice Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando os mostréis amor los unos por los otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros. Algunas veces en la iglesia encontramos con personas que están señalando, censurando,
condenando, mostrando todo lo malo. ¿Y sabes qué? Hace falta amor en nuestra iglesia. Hace falta amor en nuestros corazones para poder dar esa maravillosa obra que hacía Tabita. Así es que al hacer planes dentro de la iglesia, dice la lección, tenemos que usar el enfoque que usamos, tiene que tener por lo menos unos estilos específicos. Dice aquí, el primer estilo es el colonizador, que se va a la comunidad que rodea de tu iglesia. O sea, van a colonizar un grupo, hacer a lo mejor una escuela sabática filial, una reunión de barrio, qué sé yo. El estilo número 2 es el estilo jardinero. Él dice desarrollar vínculos con los vecinos fuera del área inmediata de la iglesia. En otras palabras, dentro de la iglesia en Jerusalén, en Samaria, como dice la Biblia, y hacer la obra más en lugares adyacentes, en otro barrio, en otro pueblo, y así sucesivamente. De tal manera que en este estilo de jardinero se pueden unir varias iglesias para llevar una campaña. Yo he tenido experiencias de este tipo donde varias iglesias se unen financieramente con recursos materiales y humanos para ir a evangelizar a un lugar específico. Y esto es de grande impacto. Así es que este otro estilo es muy importante. Y el tercero es el estilo pastoral. Es servir a una población específica, pastorearla, cuidarla. Así es que se necesitan Dorcas, se necesitan Tabitas que quieran abundar en buenas obras y en limosnas que sean de bendición, tanto en la iglesia como en la comunidad donde vivimos. Y de esta manera era como Jesucristo hacía también la obra. Aprendamos qué nos enseña la lección en el día jueves y descubramos cuál es esta maravillosa lección con el tema que es la iglesia en acción. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves. En este día nos encontramos con el tema que es la iglesia en acción. En esta vida todo está en movimiento, aún las piedras, sus átomos están en movimiento. O sea, nada sucede si no hay algo que se mueva. Si usted no se mueve, las almas no van a venir a usted. Usted tiene que ir, como dicen por ahí popularmente, si Mahoma no va a la montaña, a ver cómo que dice, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. De tal manera que la iglesia tiene que hacer algo. Por lo tanto, la iglesia en acción nos invita a parar, pensar, planear y actuar. Lo voy a repetir. La iglesia en acción nos invita a parar de hacer lo que estamos haciendo, pensar qué vamos a hacer y número 3, actuar o tomar acción. En este día la lección nos presenta un versículo poderoso con un grande y poderoso mensaje. Por ejemplo, nos dice, pon en manos del Señor todas tus obras. O sea, todas las obras que tú quieras hacer, ponlas en las manos del Señor. Y sigue diciendo, y tus proyectos se cumplirán. O sea, todo lo que quieras hacer, hacerlo en el nombre del Señor, ponlo en las manos del Señor y de seguro se va a cumplir. Pero no se va a cumplir si te quedas ahí sentado sin hacer nada. Tienes que tomar acción, tienes que parar, pensar, planear y actuar. De tal manera que aquí nos dice claramente, una vez que tu iglesia tiene una visión clara, es importante eso, tener una visión hacia dónde va, qué es lo que quiere hacer, cuál es el propósito con el cual, cómo va a ser la obra evangelista. Dice, hay que desarrollar un plan. También tienen que involucrarse todos los departamentos de la iglesia. Por ejemplo, el departamento de escuela sabática, el departamento de jóvenes, el departamento de Dorca, el departamento de diáconas, diaconisa, los ancianos, el pastor, en fin, hay que involucrar a toda la iglesia. ¿Para qué? Para trabajar juntos con una sola visión. De tal manera que aquí dice, además es bueno que todos los miembros de la iglesia entiendan este proceso, porque tiene que ver con la misión de la iglesia a la comunidad. Hay que realizar planes estratégicos. Además de esto, la iglesia debe de basarse en los elementos que ya tiene como recursos. Aquí por lo menos hay 3 fuentes que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo la misión a la acción. Dice aquí, hay por lo menos tres fuentes. Número 1, los principios bíblicos. ¿Qué es lo que la Biblia enseña
que nosotros hemos sido llamados a hacer. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para dar a conocer ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Número 2, basarnos en el consejo bíblico. Y además de esto, en el espíritu de profecía. Número 2 dice, número 1. Número 2 dice, tenemos que basar nuestra misión y visión en el conocimiento y las necesidades de la comunidad. No se trata de lo que yo quiero darle a la comunidad, porque lo que yo quiero darle a la comunidad a lo mejor no es lo que la comunidad necesita o lo que la comunidad quiere o de lo que la comunidad le está haciendo falta. Entonces yo tengo que ver cuáles son las necesidades de la comunidad. Número 3 dice la congregación. O sea, tiene que haber un involucramiento. Dice aquí, se invita a todos los miembros de la iglesia a compartir sus ideas y sueños para extender a otros y para mejorar su iglesia adentro. O sea, hay planes específicos. Tiene que parar, pensar, planear, actuar y llevarlo a la acción. Tanto aquí dice el compromiso y la planificación en cumplir la misión. Si alguno quiere construir una torre, dice la Biblia, no se sienta y hace los cálculos primero. Si va a ir un rey a la guerra, dice, no se sienta a pensar, voy a ir a la guerra contra un gran ejército, teniendo yo un ejército pequeñito. No. Yo voy a ir a la guerra para saber que voy a ganar. Mejor dice, le manda una embajada y le dice, mira, mejor no hagamos la guerra, yo me rindo, nadie muere y todo va a salir bien. Dice aquí, al pensar en el proceso requerido para atender las necesidades de tu comunidad en forma efectiva, podrías pensar, esto exige mucho compromiso. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan, humanos y materiales? Así es que es la responsabilidad de la iglesia en cumplir la misión. El análisis y la planificación de nuestra misión son esenciales y es un asunto de buena mayordomía. De tal manera dice aquí que necesitamos una devoción ferviente y fiel a nuestro Señor y tenemos eso. Si tenemos eso, se seguirá una devoción ferviente y fiel al ministerio. Hace mucho tiempo yo me recuerdo cuando recién vine por aquí a la ciudad donde me encuentro, me uní a una misión que era evangélica y de ayuda a la comunidad. Se le conocía como el Houston Area Community Service. Allí la gente llegaba a pedir comida, se les daba comida y yo me acuerdo que yo participaba en la entrega de la comida. Pero también se reunía la gente allí mismo, tenía la oportunidad yo de predicarles y de hablarles a las personas y así algunas de esas personas que llegaban allí se fueron, las invité para ir a la iglesia y al ir a la iglesia se bautizaron varias personas. De tal manera que debe de haber un plan específico. También en la otra ciudad en la que estoy ahora viviendo, aquí hay una organización que se llama el Salvation Army o el Ejército de Salvación. Allí también estuve participando, colaborando con la gente, compartiendo, dando alimentos, dándole de comer a los vagabundos allí, también dándole ropa, dándole calzado, dándole víveres, alimentos para que los prepararan ellos y también alimentos ya preparados. Me acuerdo que una vez al entregar los alimentos a recién llegado allí, agarré aquellos alimentos, unas bolsas de alimentos y salí con ellos y lo recogió una mujer de color morena. No se los di y le dije, lléveme a su carro, se los voy a entregar hasta el carro. Y llegué hasta el carro y se los entregué en el carro y se los puse. ¿Y sabe qué es lo que hizo esta mujer? Con una gran sonrisa, con mucho gozo, vino, me abrazó y me besó, me dijo muchas gracias, no sabes cuánto les agradezco su ayuda. De tal manera que en tu comunidad hay organizaciones de ayuda a la comunidad donde tú te puedes unir a cumplir la misión y puedes dar testimonio allí. Ve allí y puedes brillar y ser la luz de Jesús allí en tu comunidad, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. De tal manera que la iglesia tiene que estar en acción, porque nada pasa si nada se mueve. Por lo tanto, hay que parar, pensar, planear. ¿Y qué hay que hacer? Actuar. Hay que llevar los planes a la acción. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.
Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerde que la escuela sabática es el corazón de nuestra fe. Por lo tanto, es importante estudiarla toda. Esta semana estudiamos la lección número 9 con el título que fue Jesús las ministraba en sus necesidades. El versículo clave fue muy potente y poderoso, tanto que hablaba por sí mismo. Y dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga. Estamos estudiando el evangelio, que es el evangelio de la educación. Jamás terminaremos de aprender todo. Dice que enseñaba en la sinagoga, predicando el evangelio del reino, sanando todas las enfermedades y toda dolencia del pueblo. De tal manera que Jesús ministraba sus necesidades. Las necesidades de los que están allá afuera hay que ministrarlas. Y también las necesidades de los que están adentro. El apóstol Pablo eso es lo que hacía. Jesucristo eso es lo que hacía. Satisfacer las necesidades expresadas por las almas. Las almas tienen necesidades y nosotros tenemos que suplir esas necesidades. Pablo se ocupó, dice, en discutir animosamente con los sabios locales y con todos aquellos. ¿Para qué? Para buscar, encontrar las necesidades de la gente, satisfacer las necesidades. Él descubrió estas necesidades y lo que él hacía era suplir, darle aquella necesidad. De tal manera que él comenzó a predicar y ayudar, a sanar y a ser de gran bendición. Esta semana tuvimos claramente, dice aquí, en otras palabras, aprovechó las oportunidades que tenía y se extendió a otros con el evangelio. Pablo procuró encontrarlos donde ellos estaban. ¿Qué significa que donde ellos estaban? Significa que Pablo fue donde estaba la gente. Jesucristo fue donde estaba la gente. Salió de su zona de confort, de su zona de comodidad para molestarse e ir allá a enseñar, a sanar y a predicar. De tal manera que, como el apóstol usó alguna vez, linaje escogido. ¿Qué significa? Estas fueron las palabras de un célebre conocido en los tiempos de Pablo. Y Pablo utilizó estas palabras para darles a conocer el Dios no conocido para esa gente que había puesto allí al Dios no conocido. Ellos tenían muchos dioses. De tal manera que las masas creían en alguna clase de divinidad porque había construido un altar al Dios no conocido. Y Pablo entendió eso. ¿Por qué? Porque fue donde la gente y empezó a hablarles de ese Dios no conocido. De tal manera que él les enseñó, les motivó, les inspiró. Igual mismo así hizo Jesús. En pocas palabras, evaluando las necesidades de aquellos a quienes quería alcanzar, Pablo trató de ayudarlos a satisfacer esas necesidades. Y eso fue lo que Cristo hizo. Nosotros tenemos que ayudarle a la gente a encontrar paz, a encontrar felicidad, satisfacer sus necesidades temporales, materiales, pero mayormente las espirituales. Tal vez ustedes recuerdan cuando fueron llamados los 7 diáconos. Los 7 diáconos fueron llamados porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas de manera alimentaria. Entonces dijeron, bueno, llamemos a estos diáconos para que nos ayuden a satisfacer esta necesidad. Y así fue que escogieron a los 7 diáconos para satisfacer esa necesidad. Porque los discípulos dijeron, los apóstoles dijeron, no es conveniente dar de comer a la gente y dejar la obra del evangelio por hacer esta obra. Hay que hacer esta obra, pero no hay que dejar de hacer esta otra. Y esto fue lo que sucedió. Dice aquí, debemos de satisfacer las necesidades de otros. Debemos tener cuidado de no olvidar cuál es nuestra meta final. Es el evangelio a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Es el evangelio completo. El evangelio de la predicación y el evangelio de la acción. Y esto nos lleva prácticamente para aprovechar todas las oportunidades sagradas para el ministerio. Esta semana aprendimos 5 conceptos.
5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, interrupciones al ministerio. Jesús venía y una multitud le seguía. Entre esa multitud se apareció Jairo, un principal de la sinagoga, un miembro de iglesia. Llegó donde Jesús, le dijo: mira, mi hija está enferma, se está muriendo, ven a ayudarme. Jesús estaba ocupado con la multitud. Jairo le interrumpió y se fue detrás de Jairo para satisfacer esa necesidad. Mientras iba hacia donde la casa de Jairo, se apareció una mujer que tenía 12 años fluyéndole sangre, terriblemente enferma. Esta mujer se fue detrás y tocó el manto, interrumpió la obra que Cristo estaba haciendo. Jesucristo se detuvo, interrumpió la obra. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces Jesucristo atendió la necesidad de esa mujer. ¿Vamos a tener interrupciones? Claro que sí. Tanto el enemigo de las almas va a tratar de interrumpir la obra de Dios, como algunas veces nos vamos a encontrar con necesidades en el camino, así como se encontró nuestro Señor Jesucristo cuando iba a la casa de Jairo, así como se encontró también la mujer que tenía el flujo de sangre, interrumpió la obra para llamar la atención, para suplir su necesidad. De tal manera que algunas veces vamos a encontrar que el enemigo está obstaculizando la obra, como pasó en los tiempos de Nehemías. Nehemías estaba construyendo, estaba ocupado y dijo él: yo no voy a dejar de hacer la obra por atender cosas que no necesito atender. Y esto nos lleva al tema número 2. ¿Cómo puedo ayudarte? Resulta que estaba el ciego Bartimeo clamando, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente trataba de obstaculizar aquel clamor de aquel hombre. Sin embargo, Jesús se detuvo, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo respondió: Señor, que recobre la vista. ¿Será que Jesús no sabía realmente que estaba ciego? Claro que sabía. Lo que él quería, que el pobre ciego estuviera consciente, que se diera cuenta de su necesidad. Y de esta manera nosotros tenemos que hacerle pregunta a la gente: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? Y esto también nos mostró en el caso de aquel hombre que estaba paralítico, que fue llevado por sus amigos para entrar a aquella casa donde estaba Jesús, que no pudieron entrar porque había tanta gente. Lo subieron por el techo, lo bajaron, y Jesús lo vio y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? De tal manera que aquí mismo podemos ver la experiencia de aquel paralítico que lo llevaron sus amigos. Jesús lo sanó, lo restauró, y de esta manera este hombre recibió la bendición. ¿Por qué? Porque aquellos amigos le preguntaron seguramente: ¿qué quieres que te hagamos? Lo llevaron donde Jesús y Jesús lo sanó. Esto nos presenta en el tema número 3, el cual es muy importante: las necesidades más profundas. Y la experiencia de aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda es una gran lección para nosotros. Estaba allí 38 años esperando que se movieran las aguas, y aquel hombre estaba en necesidad. Jesús llegó al estanque de Betesda, miró el montón de enfermos, pero dio prioridad a aquel hombre. Se le acercó y le hizo la pregunta. Oiga, qué tremenda pregunta. Jesucristo le dio respuesta a este hombre y le dijo: mira, tus pecados te son perdonados. Espérate, estaba paralítico allí, pero le dijo: tus pecados te son perdonados. Allí estaban los saduceos, los fariseos, aquellos que siempre andan acusando a la gente. Y le dijeron a Jesús: ¿qué estás diciendo tú? Blasfemia estás diciendo. Y Jesús le dijo al paralítico: mira, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar aún pecados. Y le dijo a aquel hombre: levanta tu lecho y vete a tu casa. Y de esta manera Jesucristo demostró las necesidades más profundas del ser humano, que es la necesidad de perdón, la necesidad de liberar a aquellos que tal vez están esclavos del pecado porque sienten la carga del pecado. Y Cristo le dio liberación a este pobre paralítico que estaba allí en el estanque de Betesda, que no tenía quien le ayudara. Allá afuera hay gente que no tiene quien le ayude. Algunas veces en la iglesia hay gente que no tiene quien le ayude, y tú puedes ser un medio de bendición para brillar, para bendecir a otros. De tal manera que donde hay uno, deberían de haber 100 que ayuden a sanar, a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Y esto nos lleva al tema número 4. Dorcas en Jope.
Dice que Dorcas o Tabita era una hermana de la iglesia que encontró una necesidad y empezó a suplirla. Esta mujer hacía muchas limosnas y cosía ropa para la gente. Las viudas y la gente necesitada la quería mucho. Tristemente Dorcas o Tabita se enfermó y murió. Mandaron llamar al apóstol Pedro, decirle: mira lo que pasó con Tabita. Y el testimonio bíblico dice que las viudas, la gente necesitada, dijo: esta hermanita ha sido una gran obra. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro les dijo: déjenme solo con ella. Oró y resucitó a Dorcas. ¿Eres tú Dorcas en tu iglesia, en tu barrio, en tu ciudad? Necesitamos Dorcas, gente que haga la obra del Señor sin mirar a quién. Y les conté la experiencia que tuve aquí en la ciudad donde vivo y en la otra ciudad donde vivía, que me puse a ayudarle a la gente. Me fui a un lugar donde le ayudaba a la gente socialmente. Allí en tu barrio, en tu comunidad, hay un lugar donde tú puedes ir a ayudarle. En la iglesia hay una obra que hacer, pero también allá afuera. Por lo tanto, hay un lugar en la amplia viña para todo labrador. Y al finalizar la lección de esta semana, nos dimos cuenta de lo que es la iglesia en acción. Hemos de parar, pensar, planear y actuar. Dijo el versículo: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. De tal manera que tú y yo hemos sido llamados a hacer un testimonio para darle a conocer a aquellos que no conocen al Señor, pero también trabajar en la obra de nuestro Padre Celestial. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo título es: Jesús ganaba su confianza. Gracias por venir a estudiar toda la lección, mis hermanos con corazón. Los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y ahora te voy a invitar que, si te ha gustado esta lección, la compartas con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Deja allá abajo tu comentario, dónde estás, qué ciudad, qué país, qué iglesia, quién es tu pastor. Saluda a nuestros hermanos, déjanos tu comentario o tu pregunta. Y si puedes también, responde cualquier pregunta que esté ahí abajo. Ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiendo, Señor, tu bendición para el estudio de esta semana, Señor, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y que podamos ser testigos, fieles testigos de las obras que tú haces a través de nosotros, a pesar de nosotros, cuando tu Espíritu Santo está en nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a hacer de estas lecciones prácticas, que lo llevemos a la acción, que no sea solamente, Señor, una lección más. Bendice a mis hermanos, Señor, a mis hermanas que vienen con su corazón dispuesto a estudiar toda la lección. En tus manos de amor los pongo y te ruego que los bendigas con toda bendición, para que sean luminares, Padre, en su barrio, en su iglesia, en la ciudad donde están, donde quiera estén, Señor, tus hijos. Bendícelos hoy y siempre, en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.